Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 27 del podcast. Estamos finalizando nuestra serie Las 4 tentaciones de Jesús. Y yo sé que se estaban preguntando, bueno, pero Miguel, ya en este momento ya vimos las 3 tentaciones de Jesús que tenían que ver con convertir las piedras en pan, con tentar al Señor, con lanzarse con tener perdón todos los reinos del mundo. ¿Cómo así que una cuarta tentación? Y quiero que sepan que, perdón, realmente para mí este es como uno de los aspectos más importantes que yo he podido ver de hacia dónde apuntó Satanás cuando habló con Jesús. Porque vean que en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. En primera instancia, ahí quiere decir que a veces las pruebas, las tentaciones, las luchas que tenemos con Satanás o con nuestra propia carne en ocasiones pueden ser parte de la voluntad de Dios, porque es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto. No significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios se ha alejado de nosotros, sino que al contrario es para fortalecer nuestro carácter. Pero hay una palabrita muy importante justo al principio del capítulo 4 y es un luego. Y uno dice, ¿luego de qué? Porque está conectando el tema con algo que pasó anteriormente. Y en el capítulo 3, en los últimos versículos 16 y 17, dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Esa es la escena, Jesús bautizándose. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Es decir, la experiencia de tentación de Jesús en el desierto es justo después del bautizo. El bautizo como un símbolo de pertenencia absoluta a Dios, donde se inaugura de una u otra forma el ministerio público de Jesús, donde Jesús por primera vez, la única referencia que tenemos de él cuando era pequeño era en el templo, por primera vez aparece en escena a sus 30 años y se convierte en un rabino que revoluciona todo Palestina en cuestión de unos pocos años. Entonces aquí se está abriendo la puerta de cómo funciona toda la situación. Es muy interesante porque ya habíamos dicho cómo se compara esto con Israel, porque Israel también tuvo que pasar por las aguas, ¿se acuerdan? El Mar Rojo atraviesa las aguas y viene el desierto. De una u otra forma Jesús también pasa el bautizo y justo después de eso viene el desierto. Pero lo importante y lo que quiero enfatizar es esta voz de Dios. Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Hasta el momento Jesús no había hecho absolutamente nada. O sea, Jesús no era conocido, Jesús no había predicado el extraordinario sermón del monte que aún hoy en día nos sigue tocando fibras de nuestro ser y sobre lo cual seguimos profundizando. Jesús no había predicado las parábolas extraordinarias que predicó, como la del hijo pródigo que todos recordamos o la del buen samaritano. Jesús no había predicado eso. Jesús tampoco había liberado endemoniados, tampoco había sanado enfermos, no había multiplicado panes ni peces. Jesús no había enfrentado a los estamentos religiosos de su época en ese momento. En ese momento obviamente Jesús no había hecho la última cena ni llamado discípulos, tampoco había ido a la cruz y resucitado. En ese momento Jesús no había hecho absolutamente nada. Simplemente había aparecido en escena un día en Galilea. Y lo interesante es que Dios dice, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. ¿Qué tiene que ver eso con la tentación? Si ustedes se dan cuenta y recuerdan, en las 2 primeras tentaciones, Satanás usa una frase muy interesante. La primera, si eres el Hijo de Dios, ordena las piedras que se conviertan en pan. Y la segunda, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Si eres el Hijo de Dios. Es como si Satanás, de una u otra forma, hubiera escuchado lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto? Como poniendo en duda lo que Dios había dicho, porque ese es el punto, ¿no es cierto? Como Dios ya lo dijo, tú eres mi Hijo amado, estoy complacido. Y la cuestión de Satanás es, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿será que puedes comprobarme científicamente que eso es verdad? El punto de todo esto es que Jesús se enfrenta a una tentación que tiene que ver con su identidad, con algo que Dios había definido que Jesús era, su Hijo amado, de quien se sentía muy orgulloso.
Toda prueba, en el fondo, toda, absolutamente toda, pone en prueba nuestra identidad, pone en duda quiénes somos. Porque nos pregunta, sí, como que Dios te ama. Sí, bueno, pues tienes que demostrarlo. ¿Por qué te está yendo tan mal? ¿Por qué es tan difícil esta situación si Dios te ama? Y Dios se lo ha dicho de mil maneras, de mil formas, una y otra vez. Y claro, pones en duda un montón de cosas. Es muy difícil, es imposible saciar algo que crees que necesitas cuando ya lo tienes. Si la voz de Dios no es suficiente para ti, si lo que Dios dice no es suficiente para ti, nada lo va a hacer. Hace poco me encontré con una persona que me dijo algo muy interesante. Me dijo, es que yo quisiera en mi vida, hablando de las relaciones interpersonales, yo quisiera en mi vida que alguien estuviera dispuesto a darlo todo por mí. Y yo vi cómo esa persona sufría realmente en sus relaciones porque era incapaz de alejarse, de tomar distancia, era incapaz de decir no a ciertas cosas, era incapaz de establecer límites y en muchas ocasiones la habían manipulado y la habían dañado. Y esta idea, ¿no es cierto? Me gustaría que alguien estuviera dispuesto a darlo todo por mí. Y ahí yo me di cuenta que si lo que Dios hace y lo que Dios dice no es suficiente, nada lo va a llenar. Cuando buscas algo que ya tienes, algo que ya se te ha ofrecido, y lo sigues buscando pensando que no lo tienes, nunca lo vas a encontrar porque estás mirando en el lugar equivocado. Estás mirando hacia afuera cuando ya lo tienes adentro, o más exactamente cuando ya Dios te lo ha dado. ¿Qué pasaría si esta persona afirmara en su corazón el hecho de que ya alguien lo dio todo por ella? Ya alguien dio la vida, ya alguien dio su sangre, fue hasta la muerte de ser necesario por ella. Ese es el punto del Evangelio, que el pastor no busca las 99, busca una sola. Que si la historia hubiera necesitado solamente la redención de un ser humano, Jesús hubiera venido. ¿Cuántas dinámicas tóxicas detona este cuestionamiento, ¿no es cierto? Del si eres, ¿no? Si eres, tienes que probar algo. Es como, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Yo lo veo con los jóvenes, esta famosa idea de la pruebita de amor, ¿no? Esta idea de que hay jóvenes que después de un cierto tiempo de una relación quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Y en ocasiones se ha llamado coloquialmente la pruebita de amor, la prueba de amor. Si tú tienes que probar algo es porque tienes duda de que eso exista. Entonces, ¿por qué necesitas probar el amor que supuestamente se tienen? Una persona que sabe que existe el amor no tiene que dar una prueba para ello. Simplemente lo sabe, lo conoce, lo manifiesta y es real. El punto de todo esto es la cantidad de dinámicas tóxicas interminables que nos podemos meter cuando el hecho de lo que Dios dice sobre nosotros no es suficiente. Por eso la lectura bíblica no simplemente resulta ser una disciplina espiritual, no simplemente resulta ser como, ay, sí, tengo que leer la Biblia, que en muchas ocasiones yo sé que en muchos contextos religiosos se ha transmitido desde la perspectiva de una obligación, ¿no es cierto? De todo lo que yo tengo que hacer para que Dios me quiera. No, es que en esa palabra, en esas palabras encontramos la palabra de Dios respecto a nosotros, la cantidad inaudita de promesas, de afirmaciones que Dios nos da, de que somos su tesoro, que Él estaría dispuesto a atravesar la eternidad por nosotros. Vean, si eso no es suficiente, nada lo va a hacer. Yo creo que esto pues ha tocado nuevamente mi corazón porque como les he contado en varias circunstancias y en varias ocasiones, perdón, por las circunstancias de trabajo y de tiempo que tengo, que en ocasiones es como muy, no limitado, porque igual todos nosotros tenemos 24 horas en la vida, sino que en ocasiones es muy cambiante. No tengo como un horario de decir todos los días de 8 a 6 voy a estudio, voy a trabajo o algo por el estilo. No, simplemente pues
estoy con ocasiones donde en la semana obviamente tengo unos compromisos, pero a veces se mueven, ¿no? Se mueven las circunstancias, los tiempos y, y tengo que grabar en ocasiones, como estoy haciéndolo hoy, justo antes de una reunión que tengo ahorita con los muchachos. Entonces tengo que sacar ese tiempo para eso, estos 20 minuticos previos. Pero también significa que en ocasiones escribo con mucha antelación sobre lo que quiero hablar. Ya estoy pensando en lo que quiero hablar y trato de tener notas siempre, por lo menos una guía sobre las cosas que quiero decir y sobre las que quiero profundizar. Y, y fue muy interesante porque esto yo ya lo tenía anotado desde hacía mucho tiempo atrás, no había tenido la ocasión de grabarlo. Pero hacia principios del mes de agosto, o sea, cuando salga este podcast va a ser un mes, literalmente. Estuvimos en un retiro que tenía que ver con conocer el corazón del Padre. Y, y dentro de las muchas cosas que se habló, está el hecho de que el Padre Celestial, Dios, con Jesús, habla dos cosas. Dice, en primer lugar, este es mi hijo amado, eso es posesión o pertenencia, y estoy muy complacido con él. Eso quiere decir orgullo. Ah, ¿Cuántas veces en nuestro corazón, cuando escuchamos la palabra Padre, vienen un montón de imágenes terriblemente dañinas, tóxicas, distorsionadas? De pronto no es tu caso, puede que tú hayas tenido un excelente papá y me alegra profundamente por ti, me alegra que hayas tenido un buen padre, pero para muchas personas cuando escuchan la palabra padre, la primera imagen de asociación que viene a la mente es su propio papá, obviamente, y si no lo tuvieron, igual viene una imagen de asociación, o sea, es una nada, este tipo no estuvo, pero otros que han tenido mucho maltrato y todo, pues son imágenes tóxicas. Entonces, este retiro se trataba respecto a esto y me quedaron sonando profundamente esas dos ideas, ¿no? De pertenencia, de tú perteneces a mí. ¿Cuánta soledad hay en estos días? Porque no hay un papá que en algún momento dijo, tú eres mío. Ah, y este es el punto, el creador del universo, Dios hecho hombre. Estas palabras se aplican también perfectamente para nosotros, porque dice el texto bíblico que Dios nos llama Padre, que cuando la obra del Espíritu Santo está en nosotros, Dios es presentado hacia nosotros como un Padre. La vida que da el Espíritu es precisamente eso. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, y ustedes no recibieron espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta es la idea. Podemos decirle a Dios, papá, papá, mi padre. Eso es una pertenencia, ¿me entienden? Así como yo soy su hijo, él es mi papá, no estoy solo, no estoy flotando en el universo, ni siquiera se trata de una fuerza impersonal que está por allá, porque en muchas ocasiones tendemos a pensar de Dios como una fuerza por allá lejana que sí hizo todo y lo vemos grande y lejano y todo, pero la imagen que nos presenta la Biblia es un Dios que se presenta como padre, como un papá, uno que está presente. Algunos estudiosos dicen que la palabra Abba, algunos dicen que es papito, yo no estoy tan de acuerdo con eso y hay algunos estudios que demuestran que no necesariamente tiene que ser papito, pero sí parece que es una onomatopeya, es decir, una palabra que no es palabra, sino que es una expresión para referirse a algo más, como cuando uno dice pum, pum es una onomatopeya para referirse a una explosión. Abba probablemente eran las primeras palabras que decía un niño judío cuando se encontraba con su papá. Abba, Abba. Como papá, eso me enternece mucho porque mi hijo no me dice papá, me dice tata. Eh, y yo lo entiendo. Sí, es una onomatopeya. Ni yo me llamo tata, ni tata significa algo, pero es la forma como él me identifica. Soy su papá. Y el Espíritu la obra que hace es darnos la certeza de que somos hijos.
de que tengo un papá. Así no haya tenido un buen papá en esta vida, así haya tenido un excelente papá, tengo el mejor papá de todos, que es Dios. ¿Ves por qué es tan tóxico cuando viene la pregunta, ¿será que tú sí eres hijo de Dios? Y en el fondo, esa es la lucha que tenemos en la tentación, porque fallamos y decimos, ¿será que si eres un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios. Y eso mata la mente y eso mata el corazón, porque ¿quién se gana ser hijo? Uno es hijo porque es hijo. En este caso nos dice Romanos que nos adoptaron y uno no deja de ser hijo en ningún momento. Entonces, esa es la idea que les quería transmitir. Sé que fue un podcast más corto, pero espero que puedas vivir con eso en la vida, de todo tu corazón, y sepas no solo eso, que Dios no solo es tu papá, sino que está orgulloso de ti, aún antes de que puedas lograr todo lo que pretendes lograr, aún antes de que puedas llegar a donde quieres llegar. Dios ya está orgulloso de ti por el simple hecho de que eres su hijo. Y quiero que pienses en esa idea. Hay mucho que pensar, como en ocasiones muchas de las tentaciones que enfrentamos tienen que ver con ese tema, tienen que ver con cómo el mismo infierno pone en duda de, ¿será que Dios sí te ama? Y piensas que se trata de méritos. No es así, porque Dios está orgulloso de ser tu papá por el simple hecho de que eres su hijo, no por lo que puedas lograr, no por tu desempeño, sino porque eres su hijo. Así que aférrate a tu identidad y que lo que Dios ha dicho de ti sea suficiente para enfrentar cualquier tentación en el camino, que lo que Dios ha dicho de ti, acerca de lo que vales, sea suficiente para enfrentarte con cualquier tentación que ponga en duda quién eres y el valor que tú tienes. Espero que independientemente de si has tenido una buena o mala historia con tu papá, puedas saber que hay un papá en el universo que te ama profundamente, al cual puedes llamar Abba, Abba. Esa pequeña onomatopeya que puede cambiarlo todo, como un niño chiquito que no tiene muy buena gesticulación, pero sabe que ese que está ahí, ese es mi papá. Espero que puedas tener la confianza de acercarte a Dios y decirle Abba, y que cuando le digas Abba, puedas escuchar esas palabras también para ti. Tú eres mi hijo, y por esa razón estoy tan orgulloso de ser tu papá. Escucha esa voz y grábala en el fondo de tu corazón. Te mando un gran abrazo.